Tras las sorpresas que vimos en la clasificación en el día de ayer, esperábamos un gran premio bastante interesante, con un Lewis Hamilton saliendo desde la pole y quizá yendo a conseguir esa victoria número 104, los McLaren en posiciones muy elevadas, Red Bull con la posibilidad de conseguir batir el récord de McLaren en 1988 y muchísimos más que podían llegar a haber ocurrido. Así que en este vídeo os vamos a resumir todo lo que ha sido este Gran Premio de Hungría 2023. Vamos a dar comienzo con este resumen al Gran Premio de Hungría desde, por supuesto, como siempre solemos hacer, la vuelta de formación que transcurrió sin mayor problema. Sobre todo interesante ver la elección de los neumáticos, donde vemos sobre todo destacar a un Sergio Pérez y Russell con neumáticos duros, comenzando en posiciones más atrás de lo que ellos querían, o un Carlos Sainz, Stroll, Gasly y Tsunoda comenzar con neumáticos blandos. La carrera daba comienzo sin mayor preámbulo y teníamos una salida bastante de locura. Ya en esta imagen podéis estar viendo algunas cosas que llegaron a ocurrir, como hay un toque por ahí por la zona trasera, sobre todo un Max Verstappen que lograba adelantar a Lewis Hamilton, y además Lando Norris, por estar donde está en este punto, se veía perjudicado, y ver dónde está Oscar Piastri porque salía bastante beneficiado y lograba conseguir el segunda posición. Sobre todo además nos vamos a centrar en la parte trasera y fijaros dónde está Wang Yuzu, que salía quinto pero tuvo una malísima salida, y fijaros dónde está, y está golpeando contra Yuki Tsunoda. En este momento está golpeando contra el piloto de Alfa Tauri, que a su vez colisionó contra los pilotos de Alpine. Lo estáis viendo ahí después cómo salieron volando desde la onboard de Daniel Ricciardo, que se veía los dos pilotos de la escudería francesa. Esto acabaron los dos, ya veis ahí, fuera de la pista, que al final acabaron abandonando. El primero fue Pierre Gasly, que lo tuvo que hacer inmediatamente porque no tenía rueda y era imposible cambiarle el neumático, pero es que a la vuelta siguiente también Esteban Ocon hizo su parada, no podía continuar, y los dos pilotos de la escudería francesa, los dos pilotos franceses, en la vuelta 3 ya habían abandonado por ese tremendo golpe que ocurría entre todos. Y sobre todo muy destacable el piloto que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Oscar Piastri, que os hemos comentado cómo lo había hecho en la primera vuelta, conseguía sentarse en esa primera posición sacándole 2 segundos a su compañero de equipo bastante bien y manteniendo la distancia frente a Max Verstappen, que lo estaba haciendo muy bien en estas 12 primeras vueltas de carrera. Y llegados a la vuelta 17, Lewis Hamilton era el primero en hacer su parada en la parte delantera. Eso dio paso a que Lando Norris hiciera su parada, a que Oscar Piastri también hiciera su parada, pero Norris la había hecho antes que Oscar Piastri. Eso dio paso a un undercut que le consiguió hacer Lando Norris, tremendo por la vuelta de salida que tuvo de boxes Lando Norris, que fue bestial, y consiguió hacerle ese tremendo undercut para salir en segunda posición. Eso luego también dio paso, por supuesto, a que Max Verstappen hiciera su parada, y Verstappen por su parte no tuvo problemas, paró estando primero y salió estando también primero. También por la parte trasera había remontado bastantes posiciones Sergio Pérez, y en este punto hacía su parada con neumáticos duros, pasaba a llevar en esta ocasión los neumáticos medios, y con esos neumáticos medios consiguió alcanzar a los Ferrari, con un Carlos Sainz que había salido muy bien también, por cierto, con los neumáticos blandos, pero el ritmo del piloto mexicano, el ritmo del Red Bull era obviamente superior, y conseguía en este punto adelantarle, y ya se ponía a fijarse en un Oscar Piastri que estaba perdiendo muchísimo tiempo en este punto, después de haber hecho su parada, después que os hemos comentado que salió en tercera posición porque Norris le consiguió adelantar, pero consiguieron abrir bastante hueco a Lewis Hamilton, y a partir de este punto empezó a perder mucho tiempo, ya dado además que Sergio Pérez consiguió llegar bastante rápido a él, y Sergio Pérez consiguió adelantarle. Además ha sido un adelantamiento que en redes sociales ha dado bastante de qué hablar, ha habido bastantes opiniones por esta acción, porque Oscar Piastri llegó incluso a tocar la hierba. Esto fue investigado y la FIA determinó que no hubo ninguna sanción para Sergio Pérez, pero ha habido bastante revuelo también por discusiones acerca de si echas fuera de pista al rival y demás. La sanción determinó que no había sanción por ello. Llegados a las últimas vueltas, Lewis Hamilton hacía su segunda parada, lo que daba también paso a las paradas de los pilotos de delante, a un Oscar Piastri, a un Lando Norris que también hacía su parada, y a un Max Verstappen que hacía su última parada un pelín más tarde que el resto de los pilotos. Además os habíamos comentado que Hamilton había hecho su parada, y es que además empezaba a acercarse a Oscar Piastri, que os hemos comentado que desde antes empezaba a ir a un ritmo más lento, e incluso aquí lo vemos que estaba a una diferencia de 4 segundos, finalmente acababa consiguiendo alcanzar al piloto australiano y conseguía llegar a completar el adelantamiento. Y en ese punto, en otro lado del trazado también, Sergio Pérez empezaba a acercarse a Lando Norris poco a poco, lo estaba consiguiendo, y aquí en este momento además a Lando Norris le reportaban por radio desde el McLaren que intentase acelerar porque llegaba Sergio Pérez, entonces eso es lo que intentaba. En otra parte del trazado, y también un piloto que estaba remontando al igual que Sergio Pérez, lo hacía George Russell, que en este punto llegaba ya a los dos Ferrari. Estáis viendo la parte trasera del monoplaza de Carlos
Carlos Sainz, delante está Charles Leclerc, llegaba a los dos Ferrari y aquí vemos a un George Russell que conseguía completar adelantamiento con un Carlos Sainz y con un Charles Leclerc estar virtualmente en este puesto delante. ¿Por qué? Porque Leclerc había recibido una sanción de 5 segundos previa al hacer su parada al entrar a boxes por excederse en la velocidad dentro del pit lane, por lo que recibió una sanción de 5 segundos y Russell acabó incluso por delante, aunque en pista acabó por detrás. Finalmente no dio paso para llegar a más. Hamilton recortó un poco de tiempo a Sergio Pérez, Pérez recortó a Lando Norris, pero no pudieron cambiar de posición, no pudo adelantarle, por lo tanto se mantuvieron las posiciones como ya es lo que estábamos viendo finalmente, y con un Max Verstappen que logra la victoria y lo más importante, aparte de otra victoria más de Red Bull por supuesto y la séptima victoria consecutiva de la temporada de Max Verstappen, lo más importante es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Con esta victoria Red Bull lograba 12 victorias consecutivas. Un récord histórico en la Fórmula 1 que lo tenía McLaren con 11 victorias consecutivas, McLaren en 1988, y ahora este Red Bull de esta temporada 2023 ha logrado 12 victorias consecutivas contando el Gran Premio de Abu Dhabi de la pasada temporada. Un récord histórico y que muy difícilmente habíamos llegado a ver que se superase, muy difícilmente llegaremos a ver que se acabe superando. Las diferencias y los resultados finales en carrera fueron los siguientes, con un Max Verstappen que acaba en la primera posición, Lando Norris que acaba segundo, segunda ocasión que queda en segunda posición Lando Norris, pero acaba 33 segundos de Max Verstappen, victoria súper dominada y súper a gusto con Max Verstappen pese a la igualdad que vimos en el día de ayer. Hoy no ha sido así y hemos visto una victoria bastante sólida por parte de Verstappen. Sergio Pérez que se queda en tercera posición a casi 4 segundos del piloto británico, 3,8 se quedó de él de conseguir quedar segundo, pero recupera y remonta con una muy buena carrera para quedar en el podio. Hamilton se queda un segundo y medio de él, quedando en cuarta posición. Oscar Piastri, que lo había hecho muy bien, finalmente cae hasta el quinto puesto porque en el final de la carrera tuvo un ritmo, la verdad, bastante bajo y queda incluso a más de 20 segundos. Vemos a un Russell que estuvo cerca de llegar incluso a Oscar Piastri, se quedó a 3 segundos de lo que hubiera sido Oscar Piastri, pero finalmente queda en esa posición. Charles Leclerc séptimo con esa sanción que Carlos Sainz no consigue aprovechar y queda por detrás suya. Luego tenemos a los dos Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll cerrando las posiciones de puntos, y luego ya fuera de los puntos tenemos a un Alexander Albon que ha remontado buenas posiciones, Valtteri Bottas que al igual que su compañero de equipo en la salida perdieron muchas posiciones y luego fue incapaz de recuperarlas, Daniel Ricciardo que en la primera carrera que regresa a la Fórmula 1 queda por delante de su compañero de equipo, Nico Hülkenberg decimocuarto, Yuki Tsunoda en decimoquinto lugar, que también ha tenido el problema en la salida y eso a lo mejor la ha podido perjudicar, sobre todo en ese punto de la salida. Guan Yu Zhou decimosexto, que también tuvo problemas en la salida, se quedó parado, hizo una salida malísima saliendo desde el quinto lugar y eso le llevó a bajar muchas posiciones. Y el último piloto de los que acabó la carrera, Kevin Magnussen, queda decimoséptimo. Logan Sargeant en las últimas vueltas hizo un trompo y tuvo que al final acabar abandonando, y los dos pilotos de Alpine que os hayamos comentado anteriormente que no pudieron acabar la carrera. Este ha sido el Gran Premio de Hungría, un gran premio que ha sido también bastante discutido porque desde luego que no ha sido entretenido, y ha sido un gran premio que pese a la igualdad que vimos en el día de ayer entre todos los equipos y pese a la igualdad que vimos que no hubo ni siquiera un Red Bull en la pole, la realidad es que en la carrera Red Bull ha seguido dominando y ha dado exactamente igual lo que haya hecho Pirelli, lo que haya hecho la Fórmula 1, que no han podido pararles. Vemos una victoria de Verstappen de las más dominadas además de toda la temporada con 33 segundos de ventaja, pero es que sobre todo además vemos muy bien el ritmo que ha tenido Red Bull porque Sergio Pérez empezaba noveno en un circuito en el que no es fácil adelantar, acabó tercero, muy cerca de haber conseguido llegar al segundo lugar. Además de eso tenemos que comentar, bueno, sobre todo récord histórico de Red Bull, 12 victorias consecutivas y superan un récord que parecía imposible que se fuese a llegar a romper nunca de McLaren en 1988, que consiguieron con Alain Prost y Ayrton Senna. Red Bull lo ha conseguido superar en esta ocasión. No tienen rival, da igual lo que ocurra en cada carrera, que sobre todo en ritmo de carrera son muy superiores, y además de esas victorias, 12 victorias consecutivas, Max Verstappen consigue su séptima victoria consecutiva y va ya en cabeza para conseguir esas 9 victorias consecutivas que logró Sebastian Vettel en la temporada 2013. Comentar que esto es la resurrección de McLaren y se confirma muchísimo pese al bajo ritmo que ha tenido Oscar Piastri al final, que ha sido una verdadera lástima porque lo había hecho muy bien, sobre todo en el primer stint. McLaren ha regresado de la mejor forma posible, son el segundo equipo ahora mismo, y esto además lo podemos decir porque este circuito en teoría no se les iba a adaptar bien, como ellos mismos estaban comentando, y ya les vemos con un Norris que queda por segunda vez esta temporada en segunda posición.
Buen ritmo de los Mercedes. Hamilton en el primer momento, en la primera stint, no tuvo buen ritmo y perdió bastantes posiciones. Luego pudo acabar consiguiendo superar a Oscar Piastri, y George Russell, empezando 18º, ha recuperado bastante tiempo para acabar finalmente en sexto lugar. Bastante bien el ritmo que han tenido los dos Mercedes, y al final pues asientan como ese tercer equipo, posiblemente detrás de McLaren, muy cerca de los McLaren y obviamente muy por detrás del equipo Red Bull. Ferrari, siendo Ferrari en esta carrera, tuvieron problemas en las paradas con Charles Leclerc, tuvieron también ese problema de cederse en el límite de velocidad. Han sido criticados por algo que sinceramente no estoy de acuerdo con la crítica que han recibido, es decir, en el momento en el que Sainz en la salida ha subido muchas posiciones con neumáticos blandos, se había puesto por detrás de Charles Leclerc y han sido criticados por no haber dejado pasar a Sainz, pero es que realmente quizás Sainz le dejas pasar y aguanta una vuelta y vuelve a pasar Leclerc, entonces hubiera sido perder tiempo, y yo creo que en ese sentido lo han hecho bien. Luego el problema de las paradas, luego ya Charles Leclerc ha conseguido igualmente conseguir adelantar a Carlos Sainz y han quedado en esas posiciones, pero tenían menos ritmo que los Mercedes. Y los Aston Martin, un tremendo desastre. No han demostrado buena degradación de neumáticos en general, han tenido la misma degradación de neumáticos que el resto, y sobre todo en ritmo de carrera ha sido un desastre en comparación además con lo que habíamos visto a principio de temporada. Muchas cosas que tienen que revisar. Pedro de la Rosa ha insistido en muchas ocasiones que esto es una carrera de fondo y que van a seguir trayendo mejoras, así que veremos qué es lo que ocurre, pero desde luego que es un desastre, una debacle lo que ha ocurrido en esta carrera en Hungría, porque sobre todo además esto es peor un resultado que el que tuvieron en Silverstone, peor rendimiento han tenido incluso, y este era un circuito al que Aston Martin en teoría se adaptaba muy bien. Un desastre, cierran las posiciones de puntos, y luego por detrás, bueno, Albon, buen ritmo de carrera, han conseguido remontar bastantes posiciones, aunque se quedan fuera de los puntos, porque puntos está complicado entrar. Destacar lo de Daniel Ricciardo que hemos comentado, y poco más podemos ya llegar a decir de lo que ha sido este Gran Premio de Hungría. Eso ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones tras la carrera, qué es lo que pensáis de Red Bull, de Mercedes, de McLaren, de Aston Martin y en sí del Gran Premio de Hungría. Estaré encantado de saber vuestra opinión. Si sois nuevos o si os ha gustado, darle un like y suscribiros porque apoyaréis muchísimo el canal, y nos vemos en el próximo vídeo.